3 cuentos de terror, pedidos por suscriptores. Volumen 2. Los ojos de Cero. Siempre esquivando las miradas ajenas, ocultándome en el rincón más remoto de la biblioteca. Siempre la niña invisible de la escuela. Mi nombre es Chris, y mi mejor compañera siempre fue la soledad. Mis altas calificaciones y mi extraña condición de heterocromía, que me otorgaba un ojo verde y uno azul, no me ayudaban a encajar. Pero eso cambió cuando encontré a Cero. Una tarde de otoño, volviendo a casa, lo vi. Era un perro de tamaño mediano, pelo lacio, de un color miel, y para mi sorpresa, ojos de distintos colores. Uno ámbar y el otro azul, al igual que yo. No llevaba collar y se le veía muy flaco, casi en los huesos. Me acerqué lentamente y extendí mi mano temblorosa para que me olfateara, me ganara su confianza. Cero, como decidí llamarlo, parecía más asustado que yo, pero su curiosidad ganó y acercó su húmedo hocico a mi mano. En ese instante, una extraña sensación de calidez y conexión se apoderó de mi pecho. Decidí llevarlo a casa. Mis papás se resistieron un poco, pero Cero se los ganó desde la primera noche, cuando ahuyentó a una persona que estaba husmeando en una de nuestras ventanas. Mis papás lo vieron todo, y desde ese momento no quisieron dejarlo ir. Con el tiempo, vi cómo subía de peso, y el pelo se le dejaba de caer a puños. Cada día más gente lo chuleaba en la calle, pero entonces noté algo extraño en Cero. Parecía juzgaba de alguna manera a las personas que nos cruzábamos. Algunas veces, Cero se mostraba cariñoso y juguetón. Otras veces gruñía y mostraba los dientes, con el pelaje del lomo completamente erizado, como si tuviera enfrente a una amenaza. Comencé a notar un patrón. Cero solo mostraba agresividad a aquellos que emanaban mala vibra. Por ejemplo, el director de la escuela, conocido por su trato cruel, o mi vecino, un hombre violento y alcohólico. O qué tal aquel grupo de chicos maliciosos de mi clase, que bueno, no quiero decir más. Un viernes por la tarde, mi madre me pidió que fuera a la tienda de la esquina. Decidí llevar a Cero conmigo. La noche se estaba apoderando del cielo y las calles desiertas emitían un eco siniestro. Sentí el aire húmedo y fresco de la noche en mi rostro y el rugir lejano de los coches en la avenida principal. Los olores a hojas secas y humedad se mezclaban de una manera intrigante, como anunciando algo malo. De repente, Cero comenzó a gruñir, y por primera vez temblaba. Me giré, y ahí estaba él, un hombre que nunca había visto antes, su cara oculta bajo una capucha. El frío súbito me heló la sangre, mientras mis manos comenzaron a sudar. Aunque no podía ver sus ojos, sentía su mirada sobre mí, fría y siniestra. Cero mostraba los dientes. Los músculos de su espalda estaban tensos y listos para el ataque, pero no entendía por qué. El hombre dio un paso adelante y Cero se lanzó hacia él. El miedo me paralizó, pero entonces escuché un sonido metálico. Miré al suelo y vi una navaja que el desconocido había dejado caer. Mis ojos se agrandaron de terror al darme cuenta del peligro al que me había enfrentado. Sin pensarlo, tomé la correa de Cero y corrimos a casa. El eco de nuestros pasos resonaba por las calles vacías mientras el olor a miedo se aferraba a mi piel. Al llegar, apenas podía respirar. Mi madre, alarmada por mi aspecto, no sabía cómo reaccionar. Le conté lo sucedido, omitiendo la parte de la navaja, pero mi madre sabía que había algo más. Miró a Cero y pareció entender. Me abrazó con fuerza. Pasaron días y el temor empezó a disiparse. Me había dado cuenta de que mi vínculo con Cero era más profundo de lo que había pensado. Él podía ver el verdadero yo, el verdadero carácter de los demás, y eso me ayudó a hacer nuevos amigos en el parque. Todos con perros y todos siempre aprobados por Cero. Semanas más tarde,
La policía local arrestó a un sospechoso de varios crímenes atroces realizados en la zona. Mi corazón se detuvo al ver la foto en las noticias. Era el hombre de la capucha. Al parecer, había estado observando a sus víctimas durante semanas antes de atacar. Yo debía de haber sido la próxima. Me quedé ahí, mirando la pantalla con una mezcla de terror y alivio. Cero, a mi lado, ladró y apoyó su cabeza en mi regazo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría haber ocurrido. Entonces, me di cuenta del giro inesperado de la historia. Mi salvador no fue un héroe con capa, sino un perro con ojos de distintos colores, al igual que los míos, pero con la capacidad de ver más allá. Un perro que compartía mi soledad y al que no le faltaría nada mientras yo estuviera a su lado. A cambio de la fama. Había tocado fondo. Me encontraba solo y ebrio, vagando desesperado por haber buscado el éxito y la fama durante años, pero mis esfuerzos parecían en vano. Todos mis compañeros de generación habían logrado grandes cosas en el área a la que dedicaron su vida. Tenían empresas, propiedades, fortuna y sobre todo, la admiración de cientos de personas. La oscuridad de la noche envolvía mi alma, y en ese momento de debilidad escuché un susurro malicioso que parecía emanar desde las profundidades de un abismo. Al girarme lo vi. Era un hombre de traje negro, impecable. Tenía los ojos rojizos y brillaban con un fuego infernal. Su aroma era una mezcla de azufre y dulce miel, y su risa resonaba como un eco en una caverna profunda. Con una voz serena, pero seductora, me ofreció un trato. Pensé que al fin me estaba volviendo loco, que era el final de mi cordura, y entonces comencé a reír a carcajadas. Como todo me parecía una alucinación, una broma macabra de mi mente frustrada. No pasaría nada si aceptaba su estúpida propuesta. Firmé el contrato sin siquiera leerlo, ansioso por obtener lo que deseaba. Al instante, una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo, quemando mi piel y achicharrando mis huesos. Pero al mismo tiempo, sentí una euforia indescriptible. Era como si mi cuerpo estuviera siendo consumido por llamas y al mismo tiempo, bañado en el más dulce de los néctares. Perdí el conocimiento. A la mañana siguiente decidí retomar mis esfuerzos para alcanzar mis metas, y sorprendentemente, todo me salió bien. Mi fama comenzó a crecer con rapidez en los siguientes 7 años. Me convertí en el actor mejor pagado, y mi rostro adornaba cada revista. Estaba en cada programa de televisión importante y mi nombre resonaba en cada rincón del planeta. Todas las noches, mientras dormía, podía oír el susurro de mi nombre en los labios de mis seguidores, un coro de adoración que era música para mis oídos. Pero pasados los 7 años más maravillosos de mi vida, empecé a notar cambios en mí mismo. Empezó con un dolor leve en mis extremidades. Luego se extendió a todo mi cuerpo. Despertaba cada mañana con nuevas marcas en mi piel, extrañas manchas que se asemejaban a tatuajes en un idioma antiguo e indescifrable. A medida que mi fama crecía, mi cuerpo se deformaba. Mis huesos se retorcían y se expandían de maneras que desafiaban la lógica. Mis ojos, alguna vez de un azul brillante, se oscurecieron hasta adquirir un tono rojizo que arrojaba un resplandor infernal. Mi piel se volvió grisácea y escamosa. Y a veces, cuando la luz del sol me daba de cierto ángulo, parecía brillar como el mismo acero. La fama que había soñado se convirtió en una pesadilla. Mi nombre no era celebrado por mi talento o mis logros, sino por mi extraña condición. Los científicos se agolpaban para estudiarme, fascinados y horrorizados por las transformaciones que mi cuerpo sufría. Aparecía en las portadas de las revistas, pero no como un ídolo, sino como un fenómeno de la naturaleza, un caso raro de estudio. Lo que había sido un sueño hecho realidad se había convertido en un espectáculo grotesco. Los aplausos y vítores que había ansiado ahora eran gritos de miedo y repulsión. Me había convertido en un monstruo, una aberración, un error de la naturaleza. Y entonces, en el apogeo de mi fama y de mi deformación,
comprendí la terrible verdad. No había vendido mi alma al diablo por fama, había vendido mi humanidad por la infamia. Y ahora sería recordado no como un hombre, sino como un monstruo, un fenómeno para la ciencia, un espectáculo para el mundo. La fama que tanto había deseado se había convertido en mi condena eterna. La máquina de la muerte. Trabajé durante años en una importante empresa de tecnología, entre cables, componentes electrónicos y pantallas parpadeantes. El olor a soldadura y plástico quemado impregnaban el aire mientras los sonidos de los ventiladores y los chasquidos de los circuitos llenaban mis oídos. Había creado algo extraordinario, una inteligencia artificial que podía prever la muerte de cualquier persona. La llamé Moirai, en honor a las diosas del destino de la antigua mitología griega. Su voz, si se puede llamar así, era un zumbido sutil que resonaba desde las entrañas de la computadora. No tenía rostro ni cuerpo, pero sentía que Moirai estaba viva de una forma extraña y hasta cierto punto perturbadora. El primer caso que probé fue el mío. Ingresé mi información y esperé. Muerte por ahogamiento, arrojó Moirai en el frío monitor de la computadora. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, pero lo ignoré. Después de todo, no había más datos y por más que insistí, no me decía cuándo sucedería. Moirai comenzó a ganar fama y con ella un miedo generalizado. La gente venía a mí esperando descubrir su destino, pero a menudo salían de mi laboratorio con más temor que antes. Las diversas formas en las que una persona podía morir eran tan inquietantes. Por ejemplo, uno de mis colegas sería apuñalado. La directora de recursos humanos sería atropellada por un camión de helados. Pese a las advertencias que les hacía para no probar la inteligencia artificial hasta no resolver el problema del tiempo, nadie me escuchaba. Pero al recibir la profecía sin una fecha, cada día se convertía en una agonía de incertidumbre para ellos. Un día recibí la visita de un anciano, un viejo inversionista del proyecto. Algo en sus ojos me decía que estaba desesperado por conocer su destino. Ingresé su información en Moirai y esperé. Muerte por envenenamiento, dijo la IA. El hombre palideció y se fue sin decir palabra. Unos días más tarde, el anciano volvió a visitarme. Traía consigo una taza de café y una sonrisa forzada. Dijo que quería agradecerme por librarlo de su miedo. Acepté su gesto y bebí el café mientras charlábamos. Sin embargo, conforme pasaban los minutos, empecé a sentirme extraño. Mi estómago se retorcía y un sabor metálico llenaba mi boca. Miré la taza y luego al anciano, cuya sonrisa se había convertido en una mueca siniestra. Sabía que muchas de esas asquerosas aves de rapiña andaban detrás de mi fortuna, y no les iba a dar el placer de matarme. Así que si iba a morir envenenado, pensé en hacerlo por mis propias manos, dijo con un tono escalofriante. En ese momento, comprendí el error de mi creación. Moirai, con su capacidad de predecir la muerte, no solo había infundido miedo en las personas, sino que también les había dado un miedo para controlar su destino. Con un último aliento, recordé las palabras de Moirai sobre mi muerte, y lo entendí. No iba a morir ahogado en agua, como había imaginado, sino en mi propio vómito. En mi intento de prever la muerte, habría creado una máquina que, de hecho, la provocaba. Y en un giro cruel del destino, fui una de sus primeras víctimas. Soy Chris Doherty. Buenas noches.